La filosofía de negocio de Previtep gira en torno a la innovación, competitividad y productividad en todas sus líneas de negocio. El nuevo centro de operaciones de Previtep no es la excepción. Es el resultado de un intenso trabajo en equipo, que a lo largo de los últimos meses ha puesto en marcha la instalación industrial, con el proceso de producción de alimento para mascotas más eficiente y sustentable de la región. Respaldado por maquinaria y por tecnología de punta, procesos renovados y avalados por un marco de certificaciones internacionales, nos mostramos al mercado como una nueva cara para una industria cada día más demandante y especializada. Hola, bienvenidos al penúltimo día de la semana Previtep número 24, nuestro tradicional viernes financiero. Yo soy Martín Gómez Scott y estaré acompañándolos con algunos comentarios a lo largo de la transmisión y que estará a cargo del ingeniero Javier González, que nos va a acompañar durante todo el evento. Esta tarde, después de ver tener un video en donde mostramos el emblemático proyecto que hemos tenido en los últimos meses, la construcción y puesta en marcha de nuestro centro de operaciones, los invitamos a este último día, que es el día financiero. A este evento que es para nosotros tan importante. Generaciones, por así decirlo, desde que inició estas semanas Previtep hasta llegar a esta 24ª. En realidad, tenemos casi 26 años desde que iniciamos. Solo hubo una interrupción. Pero hoy estamos aquí después de haber vivido un lunes, martes, miércoles y jueves con mucha gente que nos hizo el favor de acompañarnos. El lunes fue de plantas de alimentos con temas muy interesantes para la industria. El martes lo dedicamos a mascotas. El miércoles a la avicultura. El jueves, ayer, un lleno tremendo con temas de porcicultura. Y hoy, el viernes, que le llamamos viernes financiero, que en realidad es para ver temas de economía y política. Los temas del día de hoy están dirigidos a los empresarios, a los directivos, a los gerentes, al personal que labora en las empresas, también desde luego a los veterinarios, a toda la gente que esté involucrada en las decisiones, porque no hay forma de tomar una buena decisión si no se tiene una perspectiva del acontecer. Y para intentar identificar lo que nos viene, lo mejor es escuchar a los que están involucrados y escuchar a la gente que es líder en el país para saber cuál es lo que puede ocurrir y cuál es el acontecer del país para los próximos días, meses, años. Hoy dedicaremos esta tarde a escuchar, a formarnos un poquito, a actualizarnos en estos temas. Solo les digo que solo faltaría el día de mañana, sábado, que será por la mañana, como todos los años, que es el sábado ganadero, en donde tendremos toda la mañana con temas relativos a el ganado bovino. Bien, antes que nada, me gustaría agradecer, como ven en la pantalla, a nuestros aliados comerciales, empresas y organismos que se suman a esta iniciativa para realizar esta semana de una forma gratuita y abierta para todo nuestro mercado y la gente que esté involucrada en nuestro sector. Gracias a todos los aquí mostrados. También debo de decirles que tenemos una plataforma de interacción que le hemos utilizado por los últimos años, que se llama Participa Previtep. Antes de eso veo que en la pantalla tienen el programa del día. Vamos a iniciar justamente en unos minutos, al terminar mi presentación, con la primera participación con Enrique de la Madrid, no me adelanto. Tendremos una mesa de discusión intermedia y terminaremos con la presentación de Carlos Salinas. Se oye poco, pero seguro que será muy intenso y de mucho valor. Muy bien, les decía entonces que tenemos un sistema de participación que es muy fácil de usarlo, ¿sí? Veo que no tenemos aquí los QRs a la mano. Muy bien, si todos ustedes pueden usar su celular, hay un internet, un Wi-Fi disponible que dice Semana Previtep. Es un Wi-Fi que pusimos a la disposición de todos ustedes en un enlace especial en donde para ingresar solo hay que poner de password
Previtep con minúsculas. De tal manera que ustedes ya estarían enlazados en una red Wi-Fi de mucha capacidad para que puedan utilizar las aplicaciones. Una vez que activen este Wi-Fi o sus datos móviles, les pediría por favor que enlacen a la página www.semanaprevitep.com, así pegado. Una vez que ingresen a semanaprevitep.com, pues vendrá todo lo de este evento que hay. Pero lo que viene al principio y mero arriba es, si gustan, dice enlace en vivo, que creo que para ustedes no, pero para quienes están enlazándose por YouTube de manera remota será precisamente lo más adecuado. Ahí viene el enlace directo y justamente abajo dice haz preguntas a los conferencistas. Viene interactúa, haz preguntas. Y entonces al hacer clic ahí, les abre la plataforma para realizar una pregunta o votar por una pregunta. Y entonces al final de estas presentaciones veremos en la pantalla las preguntas que se han hecho o cuáles han sido más votadas. De esta manera podremos participar de una manera más ordenada y podremos ayudar a que nuestros ponentes de una manera participen también con esto. Hay una interacción efectiva. Muy bien. Entonces les recuerdo, por favor, usen sus celulares, busquen semanaprevitep.com y ahí identifiquen el área de preguntas y respuestas que pueden desde este momento inventarse ya la pregunta considerando los ponentes que estarán participando. Muy bien, pues sin más, me gustaría presentar a nuestro primer ponente. En esta ocasión, debido a su agenda, pondremos en primer orden a el licenciado Enrique de la Madrid. En realidad, no sé cómo presentarlo, porque en realidad él no viene en una precampaña ni en un acto de campaña política. Él viene en su tenor de conocedor, economista y politólogo de lo que está ocurriendo en México, a externarnos cómo ve a nuestro México lindo y querido. Pero, y como tal, pues tiene muchas credenciales. Él escribe normalmente como columnista en el Universal, tiene un programa donde lo pueden ver en ADN 40, es maestro y parte de muchas posiciones en consejos del Tecnológico de Monterrey y desde luego pues ha pasado por muchas participaciones en el sector público, entre ellas pues ni más ni menos que secretario de turismo en el pasado gobierno y ya sabemos todos los grandes realizaciones que hizo, entre ellas todo el mundo estamos hoy en día atentos de qué pasa con la Fórmula 1 y no nada más porque es un jalisciense, sino porque la Fórmula 1 hizo grande a México gracias a las gestiones que se hicieron en la Secretaría de Turismo a través del licenciado Enrique de la Madrid. Desde luego que si alguien tiene la duda, desde luego el licenciado, sí, efectivamente es hijo del que fue nuestro presidente, don Miguel de la Madrid, y eso le ha permitido abrirse cancha, pero por otra parte en enfrentarse a obstáculos de comparación. Pero hoy en día representa para muchos de nosotros la única opción alternativa ante el gobierno actual y la función de poder ser una contraparte para la vida real de la democracia lo es todo. Es por eso que tenemos una oportunidad única en el país de tener al personaje que pudiera abanderar todos los esfuerzos unidos para compensar el poder centrado que vemos en este momento y tener una alternativa. Entonces es importante escucharlo y ver cómo nos podemos sumar al proyecto de nación que él nos puede mostrar, no nada más desde el enfoque político, sino el enfoque que él ve de la realidad del país, qué nos espera de nuestro México lindo y querido. No quiero presentar aún más de lo que en su currículum viene ahí, sino más bien invitarlo a que tome el micrófono y pase a este estrado a dedicarnos esta tarde a todos nosotros. Bienvenido, Enrique. No me voy a subir para que pueda también un poquito
caminar. Primero, agradecerle mucho a Previtep, que realmente me invita, y entiendo que es dentro de esta semana que están platicando de muchos temas, que están llevando temas de actualización, pues para seguir siendo competitivos, para seguir siendo productivos, y es en ese contexto que me invitan. Si me ponen más bien la que dice 25 minutos para que así no me alargue yo, porque la idea también me gustaría que después de que hiciera yo algunas reflexiones, lo que me gusta a mí hacer es más bien dialogar, escuchar diferentes puntos de vista. A ver, primero, yo estoy muy contento de estar aquí en Tepa, que yo creo que hace años no venía, y de venir por la carretera. Creo que dijeron que lo hicieron adrede, inventaron un accidente para que viéramos que teníamos que mejorar la libre, pero de ir viendo una carretera con movimiento, con producción, con la producción del maíz a los costados, con lo que son las industrias para generar el forraje, la alimentación, venir hablando del sector avícola, venir escuchando que hay cerca de 65 millones de gallinas aquí en esta zona, oír, por ejemplo, que Jalisco quizás es el productor de la mitad de la producción de huevo en México y que 1 de cada 4 sale justamente de esta zona, hablar de la parte también del cerdo, una parte tan importante. Entonces, para mí es muy alentador, porque este es un sector además que conozco bien. Yo fui director de la Financiera Rural, lo fui en la administración del presidente Calderón, fui director de un banco de desarrollo, y eso a mí me permitió, lo bonito del sistema financiero, es que desde un banco puedes estar conociendo justamente a las empresas, los negocios, lo que las motiva, lo que las mueve, sus retos, sus obstáculos. Y yo también tenía desde ese entonces también mucho interés en entender sobre el campo mexicano, porque en el campo mexicano pues tenemos 2 tipos de campo, cuando menos. Uno muy productivo, competitivo, dinámico, que crece, que exporta, que ese es el que también estamos viendo aquí. Y tenemos también lo que es la producción propiamente, en muchos casos, del minifundio, ¿verdad? Propiedades a veces muy pequeñas, que si te dedicas a un cultivo tradicional, difícilmente podrías vivir de eso. Entonces yo conozco ese campo cuando fui director, pero nunca acabas de aprender. Y ahorita les pongo algunos ejemplos. Entonces, muy contento de estar aquí, muy contento de ver este lugar, muy impresionado de que me comentaran de que quizás hace 60, 70 años esto no era así, de que probablemente era un sitio donde no hubiéramos visto este nivel de producción, no hubiéramos visto este verde, que era un lugar incluso semiárido, pues no sé dónde quedó, claro, ahorita es época de lluvias, pero en fin, también esto es la muestra de que sí se puede, de que sí se puede si se propone uno hacer las cosas, si hay una visión, y me parece que esta es una historia que hay que replicar, y son de las historias que después yo voy contando en otros lugares porque voy de alguna manera sumando historias. Déjenme platicarles, no les voy a platicar más de lo que ustedes saben de lo que hacen. Entonces quizá lo que yo tengo que hacer es conversar un poco de la etapa en la que yo creo que estamos como mexicanos. Me da mucho gusto también ver aquí tanta gente joven, porque no se preocupen, lo único que está en juego es el futuro de los jóvenes. Pero fuera de eso, nada más. Sí, fuera de eso, lo único que está en juego es el futuro de los jóvenes. Y entonces, hoy también hay que tomar decisiones que van a determinar qué tipo de futuro. Y lo que es un poco dramático e injusto es que hoy se toman las decisiones para ese futuro. Y no tomar decisiones es tomar decisiones. Y no tomar riesgos es asumir riesgos. Y es lo que me gustaría también platicar e intercambiar puntos de vista. Trato de ser lo más objetivo posible, pero tengo una visión de las cosas y ni modo, esa es la que me toca de alguna manera externar. Yo creo que México está en un punto de quiebre. Está en un punto en donde decidimos verdaderamente con ambición tratar de generar el mejor México posible que nunca habíamos tenido antes, o simplemente ser testigos pasivos y por lo mismo cómplices del México al que podemos ir a dar. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Porque también en general como sociedad y también algunos gobiernos
pues no hicimos lo suficiente. Y también al final del día la democracia es eso. La democracia también es un sistema pues, para castigar. Yo siempre pongo 3 razones por las cuales creo que mucha gente dijo, hay que cambiar. La primera, que somos un país tremendamente desigual. Y en general, en el país, porque este es un promedio, el 44%, hasta hace algunos años era el 42%, de todos modos era altísimo, el 42% de los mexicanos son pobres, de acuerdo a la manera como lo mide Coneval. Caray, estamos al lado de la economía más grande del mundo. ¿Cómo podemos tener al 44% de nuestra población en pobreza? Pues primero ese es un promedio, porque para que el promedio sea 44, y si aquí es mucho menos que eso, quiere decir que hay estados donde es el 75 o el 80. Oaxaca, Chiapas, algunas zonas de Guerrero, el 75% de la población es pobre. O sea que para que el 44 sea promedio, es que hay áreas que son mucho más pobres. Pero también al revés. Hay muchos estados, este es uno de ellos, donde ha habido progreso, donde ha habido avance, donde ha habido crecimiento, donde puede uno hablar de un estado y de estados de clases medias. Quiere decir que dentro de México también hemos encontrado algunas zonas donde sí se puede, pero bueno, el promedio 44. El segundo, llevamos muchos años con un problema de inseguridad, con un problema de falta de Estado de Derecho, y la gente se harta, y la gente se cansa, y eso también contó. Y la tercera, yo digo que hay un tema que también hubo una tolerancia excesiva a casos de corrupción. Y uno dice, bueno, ¿y hay excesiva y no excesiva? No sé, pero fue excesiva. Entonces eso hace que no sea tan difícil que la mayoría de los mexicanos hayan dicho, pues hay que cambiar. Además, con un razonamiento muy lógico, ¿no podríamos estar peor? ¿O sí? Pues sí se puede. Sí se puede. Porque hoy en día tenemos 8 millones más de personas de clase baja, de los cuales 4 millones más son pobres. Bueno, pues ¿cómo no iba a ser si es la pandemia? Ah, sí. Entonces, ¿por qué hay otros países que también tienen pandemia y están creciendo? ¿Y por qué hay países donde incluso tuvieron pandemia y no bajó la pobreza, no, más bien no aumentó, incluso bajó? ¿Por qué? Entonces, el argumento de que es la pandemia por lo que no crecemos es absolutamente falso. Lo que ha habido es una pandemia de malas políticas públicas. Porque, repito, hay otros lugares donde, claro, hoy aumentó la deuda y mira, tienen más deuda. ¿Y qué? Si algunos países se endeudaron para que no aumentaran los niveles de pobreza, esa es una buena inversión. Ahí la vamos pagando conforme vayamos creciendo. Entonces, no estamos mejor en términos de pobreza. Oye, de inseguridad, ¿estamos mejor? Pues claro que no. Claro que el gobierno dice, mira, si tú tomas la del último jueves, la divides entre 2 y le pones el número en el que estamos pensando, verás que bajó la inseguridad. No es verdad. Son 132,000 muertos en lo que va de esta administración. 132,000. Y venía yo oyendo, ahorita leyendo, no sé ni qué leía, que son ya cifras alarmantes. Nosotros tuvimos en algún momento, como se miden los temas de los homicidios en el mundo, se miden por 100,000, ¿no? Tantas personas por cada 100,000 habitantes. Bueno, en México traemos números como de 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero hay estados de la República donde traen 70. O sea, yo no creo que ni un país en guerra, ni un país en guerra. Y ahora traemos la discusión, que obviamente con gusto platicamos, ay, bueno, pues ya encontramos la salidita, pues simplemente ha de ser la militarización. Pues, ¿qué no estábamos ya militarizados? No entendí. Y la otra, de temas de corrupción, pues ya ni hablamos, porque en eso también se han mejorado los estándares y lo han hecho mayores. Entonces, yo lo que veo es un país que tiene, por otro lado, déjenme decirles algunas cosas, un enorme potencial basado en lo que somos. Yo hace 5 años escribí un libro que se llama México, país desarrollado en esta generación. Y desde ese entonces mi obsesión era tratar de dar elementos para que los mexicanos supiéramos también lo que sí somos, porque normalmente somos muy buenos para saber lo que no somos y nuestras debilidades, pero no tenemos suficiente información para hacer una visión más equilibrada. Entonces, mi obsesión en ese entonces era decir, miren el México que somos.
Aquí, por ejemplo, hay datos relevantes. Hoy estás en una zona en donde somos la meca de la producción de huevo en el país. Creo que entendí hoy de que aquí también aprendo en las pláticas, cuarto productor de huevo en el mundo, pero primer consumidor en el mundo. Somos igual, por ejemplo, es otro numerito hablando de cuatros, cuarto productor de cerveza en el mundo, pero primer exportador de cerveza en el mundo. Somos cerca del sexto o séptimo productor de vehículos, pero cuarto exportador en el mundo. Somos el séptimo, llegamos a ser el séptimo país más visitado del mundo en términos de turismo, que también es una exportación. ¿Y por qué? Pues porque en lugar de exportar albercas, traemos extranjeros para que las naden. En lugar de exportar colchones, traemos personas para que aquí duerman, pero es una especie de exportación. Somos un país verdaderamente que hemos avanzado y que mucha gente joven no lo tiene que saber, pero a principios de los 80s, este país además quebró porque le habíamos apostado al petróleo, era el 80% de nuestras exportaciones y cuando cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés, el país quebró. Pero desde entonces a la fecha, nos volvimos una economía que se abrió al mundo, muchas empresas sufrieron en el camino, muchas empresas seguramente quebraron en el camino, pero también nos obligó a ser un país mucho más productivo y competitivo. Y los estados de la República que hoy más crecen son los que están vinculados al mundo de las exportaciones y al mundo global. Datos. Tienes estados como Aguascalientes y Querétaro creciendo los últimos 25 años al 5% anual. Tasa de país asiático. Sí, lo malo es que tienes países, estados como Oaxaca y Chiapas, que durante los últimos 25, 30 o más años han crecido una quinta parte de esas tasas. Entonces, yo veo un país que tiene bases. Una de las bases más importantes es la gente joven que tiene, y ahorita les voy a poner ejemplos de por qué. Entonces, una es, tenemos base, somos una economía más diversificada. Les decía yo a principios de los 80, el 70% de nuestras exportaciones son petróleo. Hoy, si quitáramos la distorsión de los precios, no ha de ser ni el 6% de las exportaciones son petróleo. ¿Por qué? Porque exportamos vehículos, porque exportamos autopartes, porque exportamos hortalizas, porque exportamos aguacate, porque exportamos refrigeradores, porque exportamos estufas, porque somos un país manufacturero, porque somos un país de servicios. Entonces, el cuentito de que este país no cambió en los últimos 40 años es un cuentote, ¿sí? Cuando la gente no entrega buenas cuentas, lo que le queda es inventar buenos cuentos. Entonces, pero lo importante es que nosotros sepamos qué país somos para a partir de ahí saber si podemos aspirar a algo más. Y yo les voy a decir a qué podemos aspirar. Nosotros debemos de aspirar a lo que yo le llamo ser un país de clases medias. Un país de clases medias es el que puede eliminar la pobreza extrema, elimina el hambre. Lo vienen diciendo desde toda la vida, pero no importa, no por eso la idea no es válida, es evitar la pobreza extrema y evitar la opulencia. Lo que necesitamos es un país de clases medias, donde todos nos alcance para vivir bien y con dignidad. Y ejemplos, para que te alcance, ¿para qué? Pues para comer 3 veces al día de manera sana y sustentable y variada, para que tengas capacidad de vestirte conforme a tus gustos, para que pueda uno tener acceso a un servicio de educación de calidad que nos ayude a hacer 3 cosas. Una, saber quiénes somos. 2, vivir en sociedad. Y 3, tener habilidades para tener los empleos que queramos. La otra, un sistema de salud al cual tengamos acceso todos por el solo hecho de ser mexicanos. No importa que si estás en el Seguro Social, que si estás en el ISSSTE, que si es estatal, salud para emparejarnos. Y la tercera, un Estado de derecho de verdad, porque todos tenemos derecho y la aspiración a vivir y sentir que podemos vivir tranquilos, nuestras personas, nuestras familias y nuestros bienes. Yo estoy ahora en el TEC de Monterrey estudiando el tema de ciudades, un centro para el futuro de las ciudades. Y bueno, pues también lo que aspiramos es a vivir en ciudades donde también tengamos servicios, donde tengamos transporte, donde tengamos acceso a
agua, calidad del aire y donde tengamos una buena vinculación ciudades-campo. Otra descripción en la que yo creo que debemos de aspirar es hacer esto, pero en democracia. Porque hay otros modelos que han sido exitosos, no muchos. Quizá el modelo más exitoso, el que nos viene a la cabeza a muchos es pues China. Ah, tú me dices, Enrique, un país de clases medias, pues sí, pues China. En los últimos 35, 40 años han sacado a cerca de 400 millones de personas de la pobreza. Y lo hicieron y lo siguen haciendo de manera muy eficaz. Sí, nada más que no en democracia. Y a nosotros sí nos gusta la democracia y deberíamos de aspirar a que sea una democracia además con libertades. Porque si por democracia entendemos simplemente quién gana las elecciones, eso ya está superado. Eso no es democracia. Porque la puedes ganar con dinero, la puedes ganar con trampa, la puedes ganar con amenazas. Esa no es democracia. Democracia no solamente radica en la capacidad de poner o no a un dirigente, sino sobre todo que se respeten las libertades. ¿Cuál es? La primera, de pensamiento. Segunda, de expresión. Que podamos decir lo que queramos en absoluta libertad sin temor a ningún tipo de represión. Otra, libertad de movimiento. Oye, ¿la tenemos en México? ¿Tenemos libertad de movimiento? ¿Podemos circular por nuestras carreteras y por nuestras calles a todas horas, en cualquier condición? No, no la tenemos. Libertad de empresa, que podamos dedicarnos a las actividades económicas que queramos. Y por lo mismo, libertad de competencia, porque donde hay monopolios públicos y privados, no hay libertad de empresa. Entonces, nosotros debemos de aspirar a lograr ser un país de clases medias en democracia y en libertad. Amartya Sen, que es un economista, premio Nobel de Economía, prácticamente describe que el desarrollo es libertad, pero es la libertad en el sentido de que realmente puedes ejercerla. Nosotros hoy decimos que tenemos libertad de trabajo. ¿Lo tenemos todos? ¿Tenemos las habilidades y las capacidades para acceder al trabajo al que queremos? Ah, no, si eso ya es libertad, pues no. ¿Tenemos realmente el derecho a la salud o el derecho a la protección de la salud? ¿Lo tenemos todos? Entonces, a mí me parece que sí tenemos la plataforma para aspirar a ese México de clases medias y democrático. Ahora, ¿en qué contexto lo podemos aprovechar? Ahora, y les platico tres temas concretos. El conflicto China-Estados Unidos. ¿Qué es eso? Es una guerra comercial entre dos potencias. Los americanos les están poniendo aranceles a los chinos y las exportaciones chinas a los Estados Unidos han caído 15% del año 2018 al 21. 15%. ¿Saben cuánto aumentaron entonces las exportaciones mexicanas a China, a Estados Unidos, ahora que bajaron las chinas? Aumentaron 4%. ¿Y saben cuánto aumentaron las exportaciones de otros países asiáticos que no son chinos a Estados Unidos? 25%. Y nosotros somos los vecinos. O sea, ¿cómo es posible que unos países asiáticos estén aumentando sus exportaciones a Estados Unidos 25% y nosotros que somos los vecinos aumentamos 4%? Ahí les va otro dato, también lo leí en algún otro lugar. La participación de mercado de las exportaciones chinas a Estados Unidos cayó 4 puntos. ¿Cuánto aumentó la participación de mercado en el mercado americano de nuestras exportaciones? 0.1%. O sea, no estamos aprovechando nada. Y lo que está llegando a México de inversiones es a pesar de lo que estamos haciendo en México. No está llegando porque estemos haciendo nada, porque estemos trabajando en equipo, porque estemos en el sector productivo, trabajando con los gobiernos de cómo acceder a esos mercados. No. Aquí están llegando las inversiones porque a todo mundo le haría lógica venir a invertir aquí. En la zona norte del país, y probablemente aquí algo esté pasando, no encuentran terrenos para poner nuevas naves industriales. Ya no caben, no los encuentran, porque quieren venir a poner terrenos y poner naves industriales porque necesitan seguir creciendo. Imagínense lo que estaríamos logrando si estuviéramos los mexicanos
trabajando en equipo para aprovechar esa coyuntura. Entonces, una, el conflicto China-Estados Unidos. Dos, vivimos una crisis de cambio climático. Es de verdad. Aunque algunos sigan sin entenderlo, es de verdad. Está aumentando la temperatura de la Tierra, los huracanes son más frecuentes y más violentos, los temblores no, los temblores no tienen que ver, pero nomás para ver, estamos en la misma. Hasta donde sabemos, los temblores no tienen nada que ver. Ha de tener que ver que estamos todos pensando en que va a temblar y por eso tiembla, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. No, por eso ya leí el otro día, ya vi que hay en alguna notita por ahí salió que dijo, no tuvo nada que ver que ya hay ves 3 temblores en el 19 de septiembre, porque por ahí leí que había habido ya, hay 4 temblores que ha habido en un 25 de marzo. Pero bueno, en fin, esa no tiene nada que ver. ¿Qué sí tiene que ver? Más incendios, más violentos, más agresivos, más sequías. Yo trabajo ahora en el TEC de Monterrey y bueno, pues ellos llevan, espero que ya estén mejorando las lluvias, pero llevan 3 o 4 meses sin agua. O sea, es de verdad. Entonces, en una crisis de cambio climático y que sabemos que la mayoría de eso tiene que ver con la producción de las energías fósiles, pues nos vamos a tener que mover a otras energías que sean limpias. ¿Saben quién tiene eso? México. México tiene sol, tiene viento, tiene mares, ¿sí? Tenemos condiciones para ser una potencia en materia energética, pero como hay alguien que todavía no se entera de eso, están parados los planes y todas las autorizaciones que existían en materia de energías renovables en México prácticamente están paradas. Pero ser un país con energías renovables y además baratas es una ventaja comparativa increíble. Hace poco tuve una visita, fui a Silicon Valley y alguien decía, México logró en algún momento tener el precio de producción más barato del mundo. Creo que son 2 centavos de dólar por kilowatt hora. México, si tuviéramos esa visión también de ponernos de acuerdo para generar energía eléctrica, esa es la otra razón por la que se estarían dejando venir a México increíblemente, porque vendrías a tener costos de energía barato. Y ahí les va el tercero. Vivimos en una economía del conocimiento, una economía digital. Yo creo que los cambios tecnológicos son los que van de alguna manera cambiando las tendencias de las épocas. Probablemente también hay ideas políticas, pero yo tiendo a pensar que lo tecnológico va luego orientando otras cosas. Hoy vivimos en una economía diferente, que es la del Internet, que es la que está haciendo que todos nos hagamos las cosas de manera diferente. Nos comunicamos todos los días de manera diferente, estudiamos por acá, hacemos transacciones de este lado, nos comunicamos, trabajamos, investigamos, nos divertimos, todos de una manera diferente. Y cuando estábamos además en ese mundo, se dejó venir la pandemia y la pandemia no cambió la digitalización, más bien la aceleró. Y ahora, pues ya aprendemos algunos a trabajar o más horas desde nuestra casa a través de un Zoom. Muchos tuvieron o tuvimos que estudiar en línea. Los servicios médicos también muchos van a ser por ahí. ¿Y a dónde voy? Que en una economía del conocimiento, ser joven se volvió a revalorizar. ¿Por qué? Porque son los jóvenes los que están más cerca de subirse a esta economía. Son los que ya nacieron con esto. Yo seguramente sé usar el 10% de esto, ¿sí? Pero un joven que ya nació con esto y que piensa así, en este programa que tengo yo se llama Ahora Futuro, México y el Mundo, que está por ADN 40, pero sale pues, en el internet, me la paso entrevistando a jóvenes. Y son estos jóvenes que están desarrollando nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, para cómo usarlas, por ejemplo, para que podamos tener acceso a financiamiento y qué es esto de las fintech. Y que podamos, por ejemplo, al que le gusta Amazon, que pueda comprar una fracción de acción de Amazon, pero en la bolsa americana. Y el que no tenía acceso a financiamiento, porque en un banco tradicional, que no me oigan, pero a veces hay que tener dinero para que te presten,
Pues entonces, ¿cómo desarrollamos nuevas tecnologías para que podamos invertir en empresas? Pero también cómo usamos la tecnología para medir, por ejemplo, la calidad del suelo para efectos agropecuarios. ¿Y dónde necesitas poner más o menos fertilizantes? O cómo estamos usando la tecnología para usar menos fertilizantes, digamos, químicos tradicionales e irnos moviendo también poco a poco a temas orgánicos. Lo que les quiero decir es que en un mundo de cambio, ser joven es un activo. Ahora paso a la otra versión. Entonces, digo, México tiene plataforma para aspirar a más, debemos aspirar a más, pero entonces tenemos que tomar las decisiones para llegar allá. Y en México lo que yo siento que nos falta es ponernos de acuerdo a dónde queremos ir. Y siempre es un poco, yo pongo este ejemplo un poco bobo, pero es decir, oye, pues vámonos de viaje, todo el mundo sale despavorido, todo el mundo sale de repente, oye, ¿dónde estás? No, pues yo estoy en Acapulco. ¿Y tú dónde andas? No, pues yo me fui a Tepa. ¿Y tú dónde estás? No, yo estoy en Guadalajara. ¿Pero qué hacen ahí? Nunca nos pusimos de acuerdo a dónde queríamos ir. Y en México, si no nos ponemos de acuerdo a dónde queremos ir, pues no hay forma que estemos tomando el camino correcto. Entonces yo veo esta gran oportunidad, pero también veo el riesgo de que si no nos ponemos de acuerdo, a ver a dónde vamos a ir a dar. Platicaba yo en una reunión hace un rato, que platiqué hace un par de días, pues con el que es el presidente institucional, ¿verdad? Formal aparentemente en Venezuela, que es Guaidó. Y no queremos estar como está hoy en día Guaidó, porque 15 años después, Venezuela hoy es probablemente una quinta parte del tamaño de lo que llegó a ser Venezuela. Y en Venezuela, por cierto, en su momento pensaron que no podían estar peor, y sí están peor. Venezuela hoy en día es como una persona que hubiera pesado en su momento 100 kilos, pero no de obesidad, sino de fuerza, y hoy Venezuela pesa 20 kilos. O sea, es una persona raquítica, famélica, ¿sí? Pues seguramente insana, y además con una cosa que es peligrosísima, que es cuando tú llegas a la convicción de que tú no puedes mejorar. Cuando lograron quebrarte el alma. Cuando logran quebrarte el alma y logra alguien hacerte sentir que no puedes aspirar a más, ese día te volviste o perdiste, por decirlo de alguna manera, tu humanidad. Y eso es lo que a nosotros no nos puede pasar y tenemos que trabajar hacia adelante. Y ahora, ¿por qué yo digo que este es sobre todo un mensaje, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes mexicanas? Porque yo lo que he aprendido en la vida es que una gran parte de tus resultados tienen que ver con tu esfuerzo individual, tienen que ver con tu preparación, tienen que ver con las ganas que le echas a las cosas, tienen que ver con tu talento, tiene que ver con tu inteligencia, pero eso es quizá la mitad de las cosas. La otra mitad tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con dónde vives, en qué país y en qué condiciones. Y si tu entorno te es favorable, entonces tu energía, tu talento, tu entusiasmo y tu visión rendirá frutos y obtendrás eso a lo que aspiras. Pero si vivimos en un país donde nuestro entorno es adverso, por más que le pedaleemos, no vamos a avanzar. Y en un descuido, si se pone muy empinado, para atrás. Entonces, eso para mí es muy importante porque probablemente cuando está uno muy joven tú le preguntas, yo hacía estas preguntas antes cuando iba así con grupos, alce la mano el que piense que su destino y su futuro tiene que ver con las ganas que le va a echar a las cosas. Pues en una etapa al principio era prácticamente el 90% de la gente te decía, tiene que ver con eso. En los últimos ejercicios que yo ya he hecho de esa pregunta, ya prácticamente la gente reconoce que es como la mitad. Entonces, los jóvenes de hoy, no solamente los jóvenes, obviamente los que no somos también jóvenes, o por lo menos los que no somos jóvenes de edad, aunque creo que seguimos siendo jóvenes de espíritu. Y cuando comparas a Biden, pues ya todos somos unos niños de pecho aquí en México otra vez, afortunadamente, ¿no? Nos rejuveneció. Realmente tenemos que tomar conciencia de que estamos viviendo un momento histórico. Y por un lado, qué suerte,
porque podemos tomar en nuestras manos la decisión del país que queremos construir, que debemos de construir y que es justo construir. Y que no solamente tenemos que aspirar a una sociedad que progrese, sino sobre todo una sociedad más justa. Otra lección que creo que por lo menos yo he aprendido es que ya no basta esta historia que a muchos nos contaron de más edad, de que en la búsqueda de tu bien individual estás incidiendo en el bien colectivo de las personas. Tú no te preocupes por los demás. Tú realmente échale ganas a lo tuyo, trabaja en tu empresa, genera empleos, paga impuestos y tú con eso ya cumpliste. La verdad es que además estaba padre porque decías, pues yo con eso ya cumplí. Ese modelo no dio, no alcanzó. No alcanzó que solamente en la búsqueda de tu bien individual estábamos contribuyendo al bien colectivo, porque ahí traemos 44% de la población en pobreza. Ya desde el siglo pasado, el presidente Carranza decía, no, hay que cambiarle. En la búsqueda del bien colectivo es que encontrarás tu bien individual. Vamos a pensar que por ahí de en medio algo andará, que no es ni una ni es otra, pero tenemos que encontrar un nuevo equilibrio como mexicanos. Tenemos que encontrar un nuevo acuerdo entre nosotros, porque como estamos, a un grupo muy grande de mexicanos, el acuerdo en el que estamos no va. Y ese es el tema que creo que tenemos que tomar conciencia. Y no nada más en nuestro caso, pensar en esta zona, que claro que debe ser nuestra preocupación principal, pero yo siempre cuando vengo a un estado también como este, tan pujante, que por cierto me encanta, que es un estado de gente orgullosa, de gente apasionada, que se sienten verdaderamente, ¿no? Metidos en su estado, me encanta, pero les digo, ¿saben qué? También piensen en los otros que no están como ustedes, porque si los que no están como ustedes votan por su vulnerabilidad, por la capacidad de manipularlos, por su necesidad, votan por políticas públicas equivocadas, ustedes también las acaban pagando. Entonces, como somos parte de un conjunto, nos toca a todos ser también más solidarios y terminaría diciendo que soy absolutamente un optimista de lo que podemos alcanzar, pero soy muy realista de a dónde podemos ir a dar. Y en un último comentario, si los próximos años lográramos construir un entorno positivo, me paso de joven otra vez. A ver cómo le hago, pero digo, qué envidia, qué increíble, porque los próximos 70 años van a ser los mejores que seguramente hubiera construido este país. Pero si el entorno que permitimos que domine en el país sea negativo, yo no quiero los 70 años que tienen ustedes enfrente. Yo no quisiera estar en los 70 años que tienen ustedes enfrente. Entonces, esa es una decisión que va a depender de nosotros. Y otra vez insisto y repito, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Los felicito de estar en este lugar maravilloso, de estar en un sector que lleva los últimos años de crecer por arriba del resto de la economía, de seguir generando empleo, donde ahora tienen problemas de otra naturaleza. No encontramos gente, donde estamos viviendo incluso, véanlo también, con una enorme responsabilidad de cómo seguimos generando alimentos a los precios más bajos posibles. Porque al final del día, uno de los elementos más determinantes de la pobreza, yo creo que son dos. Una es tu nivel de ingreso y la otra es el precio de las cosas que consumes. Entonces, si tu nivel de ingreso no sube, pero suben los precios de las cosas que consumes, por definición, tú eres más pobre. Y vamos a vivir en estos años, pues temas que no tienen que ver, muchos de ellos no tienen que ver estrictamente con nosotros, pero nuestro reto va a ser cómo seguimos produciendo alimentos de la mejor calidad al precio más bajo posible. Y se vuelve una discusión de costos, de eficiencia, de productividad, pero pensando ustedes que lo están haciendo para que los mexicanos a los cuales ustedes les ayudan o nos ayudan a alimentarnos, lo hagan de la mejor manera posible. Bueno, pues muchas gracias y con mucho interés de intercambiar puntos de vista y otra vez muchas gracias a Previtep por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Te invitamos, por favor,
pasar y tomar asiento, porque el seguimiento a la participación en preguntas y enriquecer los temas que aquí mostraste, aterrizarlos a nuestra realidad, lo vamos a hacer mediante un pequeño foro, un panel de discusión, al cual pido por favor se integre nuestro próximo ponente, que el nombre no nos vaya a confundir, es el licenciado Carlos Salinas, pero nada que ver con nuestro expresidente, realmente bienvenido, lo presentaré, es el director para América Latina de la USEC, que es el organismo que representa a los productores de soya en los Estados Unidos. También solicito por favor la presencia que nos acompañe el licenciado Juan Manuel Gutiérrez en representación de los accionistas y productores pecuarios de la zona, por favor. Y pues me quedaré yo acá arriba también tratando de moderar sus participaciones. Y en este momento, si quieres pasar adelante, déjame venirme a la orilla. Recordarles, es muy fácil entrar a semanaprevitep.com en Google, Semana Previtep, rápido. Y ahí viene el enlace de cómo participar con preguntas, comentarios o votar por preguntas y comentarios. Por ejemplo, no sé si podamos lanzar en la pantalla en este momento ya las preguntas que tenemos o comentarios hechos por algunos de ustedes para irlos viendo. Vamos viendo de qué está en este momento hablando la gente. Y bueno, algunas ideas, ahora les mostraré. Dice, México, un país con gran biodiversidad, cultura, gastronomía, ubicación geográfica, puertos en ambos océanos, mentes brillantes, etcétera. Solo nos falta el gobierno que tanto se nos ha prometido. Bueno, entiendo que no es una pregunta, es una aseveración. Supongo que eso se lanza a los que están aquí presentes para enriquecer. En realidad es un problema del gobierno, es un problema de los mexicanos. En realidad creemos que existe todo eso. ¿Alguien tiene que venir a resolverlo? ¿O somos nosotros? ¿O en realidad alguien nos ha prometido un gobierno? ¿Qué trata de decir? Perdón, que no se puede transmitir eso en esta pantalla, ¿verdad? Del tiempo. No, qué pena. Bueno, voy a ver si alguien tiene del staff una computadora que nos preste para poder estar viendo aquí estas preguntas quienes estamos en el panel. Pero en lo que ustedes participan, poniendo sus comentarios o votando por los que hay, vamos arrancando justamente en este momento y le pediría primeramente a Juan Manuel, ¿qué opinas de este comentario? ¿Y cómo le transmitirías esta inquietud que tenemos o que tiene el que lo escribió y los que votaron por él a Enrique y en su caso a Carlos? Carlos, que tiene una experiencia mucho más global, ya se presentará desde un enfoque más allá de nuestra realidad mexicana. A lo mejor nos ve y dice, ay, pobres mexicanos. No sé de dónde eres americano, Carlos. ¿Cuál es tu origen? Yo soy boliviano. De Bolivia. Entonces, seguramente tienes un enfoque más objetivo de esta situación, pero, perdón, le había pedido a Juan Manuel que nos comente un poquito acerca de esta situación de si México lo tiene todo, en realidad lo único es que nos falta un gobierno prometido. ¿Tú qué le dirías a Enrique y a Carlos acerca de estos temas para que enriquezcan? Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, felicidades también, Enrique, por tu presentación. Bien, yo le contestaría a quien realizó esta pregunta que efectivamente muchos podemos pensar igual que él, que tenemos muchas cualidades como país, tenemos unas condiciones muy favorables y que se puede pensar que no las podemos explotar precisamente porque no hay un gobierno que de alguna manera nos apoye. Pero yo creo que también no nos debemos de quedar solamente en pensar que el gobierno tiene la solución. Si bien el gobierno es un elemento muy importante que debe generar las condiciones adecuadas para que pueda expresar el potencial, ya lo dijo también Enrique aquí, puede expresar el potencial que cada quien tenemos, también depende en gran medida de lo que nosotros hagamos en lo particular. Hay un dicho que dice que cada quien tiene el gobierno que se merece. Esperemos que dentro de 2 años nos merezcamos todos y hagamos lo posible por un mejor gobierno. Pero yo creo que tenemos que hacer también nosotros lo posible para hacer cambiar, pero efectivamente creo que también el gobierno nos ha quedado de ver. Sí, y muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes y primera vez que estoy en Tepa, un lugar muy lindo.
Yo veo varios puntos de vista que quisiera expresar, y viniendo de Bolivia, no me voy a meter en política, pero creo que es importante reconocer en Bolivia, nunca pensamos que se podía cambiar la Constitución. Nunca pensamos, ¿no?, que podía cambiar la política tan drásticamente como cambió y el impacto negativo que tuvo. Y la industria no actuó, el pueblo no actuó, no se movió en su momento y esperamos mucho tiempo y los cambios acontecieron. Yo salí de un país que no existe, salí de la República de Bolivia y hoy día, por cambios constitucionales para poderse reelegir, es el Estado plurinacional de Bolivia. De tal manera, y es otra cosa, yo puedo candidatarme de nuevo. Entonces, mucho cuidado con esas mañas. Pero hablemos de las oportunidades que hay en México y nuestro negocio, que son muchas. Yo estaba pensando de las oportunidades y digo, bueno, tú sabes que Estados Unidos importa casi 95% de los productos acuícolas. Y lo más interesante es que los importa del sureste asiático, ¿no? Y hay unas oportunidades tremendas. He estado yo participando en viajes a Honduras y a Colombia, donde estos países ya se están reactivando y están comenzando a importar los insumos e exportar la tilapia fresca a Estados Unidos. Honduras envía aviones de tilapia fresca a Estados Unidos, ¿no?, que están en un Walmart en 15, 20 horas después de que el animal es sacrificado, ¿no? Y el sureste asiático, ¿cómo pueden competir cuando el alimento sale de Estados Unidos? Se produce la tilapia en el sureste asiático o el camarón en Tailandia y se reexporta y se lo lleva a Estados Unidos. ¿Cómo queda esa huella de carbono? ¿Y por qué estamos aquí en México sin poder capturar ese mercado o esa oportunidad? Pero ese es solamente un ejemplo. Hay varios. Entonces yo veo México un país de oportunidad y por eso nuestra organización, ¿no?, invierte mucho en México y es el mercado más importante que tenemos porque somos los vecinos. Bueno, sé que al final vas a tener una presentación con muchos datos numéricos que nos van a ayudar a aterrizar la realidad desde la información que ustedes tienen. Pero bueno, ahora estamos teniendo un primer foro para escuchar y ordenar las ideas y no queda más que caiga nuevamente en Enrique este comentario. Ahí tienes un micrófono, adelante, por favor. No sé, ¿cómo abordaríamos estos comentarios votados? Sí, cómo no. Pues mira, a ver, yo creo que también uno podría decir en general que la primera observación es que efectivamente, pues la mayoría de los gobiernos nos han quedado a deber, pero trato yo de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las malas? Una cosa que es muy importante es que, por ejemplo, México, a partir de una crisis, cambió de alguna manera un modelo económico, sobre todo a reconocer que nos iba mejor si nos abríamos al mundo. Y eso es algo que hicimos desde los 80s, cuando México se incorporó al GATT, que después se volvió la Organización Mundial de Comercio. Después, ya en la siguiente administración, firmamos el TLC y pasaron cosas que también es importante tener en mente. Pasamos de exportar el equivalente a 50,000 millones de dólares al año a hoy andar exportando cerca de 450,000 millones de dólares al año. Y ya puse un ejemplo, y es cerveza, y son coches, y son refrigeradores, y son aguacates, y son hortalizas, y son berries, y son muchos temas. La otra, esa apertura comercial permitió que también pasáramos de recibir inversión extranjera de cerca de 5,000 millones de dólares al año a andar recibiendo cerca de 35,000 al año. Todo eso además pasó, este es un dato también interesante, todo eso pasó además, y agarro un poco el referente que a mí me ha tocado vivir, porque podría irme a hablar de la época del desarrollo estabilizador, en fin. Todo eso pasó además en un México que creció una España. Ese es otro detallito que luego nosotros no analizamos. O sea, no es lo mismo generar riqueza cuando somos los mismos en la mesa y entonces nos repartimos un pastel cada vez más grande, un pedazo, a haberlo hecho cuando pasamos de 80 millones de mexicanos en 1980 a 126 millones de mexicanos 40 años después. Entonces, imagínense lo que implica en más escuelas, más hospitales, más maestros, más enfermeras, más infraestructura. Entonces, hay temas que nosotros no nos reconocemos que hemos hecho y que hemos logrado. Pero por otro lado, claro que hay una enorme cantidad de insuficiencias que tenemos que ver. Ahora, también la sociedad, yo todavía hoy, en mi recorrido por el país, todavía en general
veo una sociedad que te pregunta, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, a ver, no le entendí. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto como que es de todos, ¿o no? ¿O resulta que lo que es de todos le toca a alguien defenderlo? ¿Lo que es de todos a alguien le toca correr esos riesgos? ¿Lo que es de todos? Esa es una. Todavía me encuentro en general una sociedad todavía insuficientemente sensible a la desigualdad en el país, como si fuera un tema con el que hay que vivir y pues es un dato con el que hay que asumir. No. Entonces creo que también no solamente es que quizá no estamos a la altura, no hemos tenido todos los gobiernos que quisiéramos, pero la pregunta es, ¿y nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Lo seremos? O sea, ¿somos la mejor versión de nosotros mismos? Yo creo que no. Yo creo que falta por sacar la mejor versión de nosotros mismos e inevitablemente seríamos la mejor versión del México que podríamos tener. Y luego sí, claro que hay suerte y mala suerte. Tú vas a estados como Querétaro, como Aguascalientes, y han logrado una alternancia política en donde en general han tenido muy buenos gobernantes, de un partido y de otro. Y hay otros estados de la República que un gobernador es peor que el anterior. Sí, como si fuera una maldición. Sí. Y no estoy hablando aquí, estoy hablando de otros donde dices, es que no iba a haber uno peor, llegó peor. Y más corrupto y más abusivo. Pero también saben que eso también tuvo que ver con una sociedad que lo permitió. Y tuvo que ver con empresarios que en su momento también sacaron ventaja de esa colusión o de esa no crítica. Entonces, mi reflexión es, yo no soy de los que ando viendo para atrás qué se hizo mal, la pregunta es para adelante, ¿qué vamos a hacer mejor? Y no dependamos de un gobierno, cuando yo creo que los funcionarios públicos en México no han de ser más de 5 millones de personas en el país, de un país de 126 millones de mexicanos. Ya no hay forma de preguntar, ¿y qué vas a hacer? O sea, yo creo que será un poco la reflexión. Sí, bueno, escucho que empieza a rebotar mucho la idea de lo que tenemos que hacer nosotros en vez del gobierno y las oportunidades. Pero bueno, en realidad esa les pido por favor si van poniendo la pantalla de todas las preguntas para que la gente los vaya viendo, pero esa pregunta es, ¿se nos pide que seamos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Se nos pide que no pequemos de omisión? Porque cuando un nuevo gobierno entra y lo permitimos hasta cierta parte, somos partícipes por permitirlo. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Porque nomás se lanzó, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, aquí vienen unas preguntas interesantísimas y voy a juntar dos, si pueden observar ahí, hay una con 13 votos y hay otra con 9 y que las voy a juntar. Ya aparecen acá en la pantalla del frente, pero no suficientemente grandes. Me voy a permitir leerlas para todos ustedes. La más votada dice, ¿cómo pudiera el sector agrario, me refiero, supongo, agropecuario, presionar de forma pacífica al gobierno para que los apoyos sigan fluyendo hacia el sector? Pero por otra parte dice, ¿cómo ves el futuro del campo en los próximos 5 años? O sea, están hablando de nosotros como sector, nosotros cómo actuar no pacífica, no de manera, la palabra es pasiva, sino activa, y por otra es, ¿qué futuro vemos? Voy a juntar esas dos, brincándome unas buenísimas que hay ahí, en donde hablan de la participación de los jóvenes, que los dejo para la siguiente ronda. Hablemos entonces del sector agropecuario, en su participación no pasiva y en su imagen a los 5 años. Y si me permiten, ahora le pediría a Carlos en primera etapa que nos diga, híjole, yo sé que no es meterte en la grilla, pero tú hablas de que allá no reaccionaron a tiempo en Bolivia y tenemos un Bolivia que va detrás de Venezuela y dices, no quiero que México esté en la lista y actúen, pero ¿cómo actuaríamos de manera pasiva? Más bien pacífica, pero no pasiva. ¿Y cómo ves el sector específicamente nuestro? Excelentes preguntas. Yo pienso que la primera, Enrique, va a poder responder y tener una perspectiva mucho más interesante. Yo voy a responder la segunda pregunta, que creo que es muy interesante.
estamos en una situación agroalimentaria, yo diría, de crisis, por varias razones que ya se han mencionado, ¿no? En una situación extrema de volatilidad, y el problema va a ser tener la capacidad para producir ese alimento para alimentar a la creciente demanda de proteínas en una escala global, incluyendo México y países que tienen déficit nutricional, pero hacerlo de una forma sustentable, que es muy importante. Y sustentabilidad tiene diferentes definiciones por diferentes personas y actores. Y es muy importante que nosotros, como industria, definamos lo que es sustentabilidad. Porque si no lo hacemos y si ustedes no participan en sus gobiernos definiendo sustentabilidad, va a venir alguien y les va a definir sustentabilidad. Y cuando se levanten, esa sustentabilidad va a ser, tienen que parar plantas, operaciones, hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy importante de un punto de vista de industria, ¿no? Participar, ayudar, y nosotros estamos dispuestos a ayudar porque somos parte de la misma cadena y estamos viviendo el mismo dilema en varias ocasiones, y es una oportunidad. Muchos piensan que sustentabilidad es costo. No, sustentabilidad va muy alineado con rentabilidad. Como dije en el almuerzo, ¿no? El mejoramiento de tu conversión, la cantidad de alimento que necesitas para producir ese kilo, si puedes bajar, estás contribuyendo a la sustentabilidad porque estás comprando menos productos, estás produciendo más con menos, estás reduciendo la huella de carbono, estás contribuyendo, y ustedes ya lo han hecho. ¿Cuántas empresas aquí son familiares de generaciones? Igual que el productor de soya de Estados Unidos, son generaciones. ¿Qué mejor definición de sustentabilidad que esa empresa generacional? Ya lo están haciendo, pero hay que definirla, hay que presentarla, ¿no? Y hay que presentar el caso. Es una oportunidad muy grande y la verdad es muy importante en mi opinión. Ok, el sector agropecuario, agroalimentario en 5 años está ligado a la sustentabilidad definitivamente. Ok, ¿quién de ustedes dos quiere tomar la palabra? Juan Manuel. Bien, gracias. Bien, interesante pregunta. Es una pregunta que nos hemos hecho y desde el seno de la Unión Nacional de Avicultores y del Consejo Nacional Agropecuario, cuando también estuvimos ahí al frente gestionando y con la parte del, tanto el Ejecutivo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, la misma Cámara de Diputados y Senadores, se tocaban mucho estos temas. Y yo creo que el tema de cómo podemos actuar y desarrollar esto de manera pacífica, así es como lo hemos venido haciendo. La industria del sector agropecuario de manera pacífica se ha dedicado a trabajar y a producir. ¿Para qué? Para satisfacer una demanda tanto local como una demanda internacional. Hoy en día vemos cómo está basado las exportaciones, los ingresos del país en gran medida en todo lo que se produce en el sector agrícola y también el pecuario hacia los Estados Unidos principalmente. Ya se ha convertido realmente en una fuente de ingresos más importante que el petróleo y que muchas otras. Entonces lo hemos venido haciendo de forma pacífica, de forma, creo que yo, que también inteligente y a favor, pero también en contra de ciertas políticas públicas, porque este sector, todos lo sabemos en la mayoría de los casos, son sectores que realmente no pedimos y no estiramos la mano para que nos den incentivos como lo hacen en otros países. Es un sector que realmente lo que hace solamente pide las condiciones para poder competir. Y al gobierno lo que le pedimos es que desarrolle infraestructura pública, vías de comunicación, que trabaje en temas de presupuestos para la sanidad, para la inocuidad, que tanto importa, que también la sanidad y la inocuidad son bienes públicos, no solamente son bienes particulares de una empresa en común. También debemos trabajar en temas de legislativos, cómo poder adecuar las normas, las leyes, para que se facilite el tema de poder hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, hemos venido trabajando en ese tema. Necesitamos también que se desarrolle la parte agrícola, contando así concretamente, por ejemplo, el tema de la producción agrícola y maíz en concreto. En México solamente producen, en el mejor de los casos, el 50-55% del maíz amarillo que consume. Y tenemos también una amenaza con un decreto que en enero del 24 podrían hacerlo efectivo, que prohibiría eventualmente las importaciones de maíz transgénico para consumo. Habla de consumo humano, pero también puede ser consumo animal, que es una aberración.
hemos platicado y supuestamente versión y argumentos del secretario de Agricultura dice, no, es que eso solamente aplica para el humano, no aplica para el sector pecuario. Pero así no está redactado el decreto. Entonces, son temas que dejan en la incertidumbre de qué es lo que debe hacer el productor, qué debe invertir, hacia dónde debe de mirar, cuál es la visión a futuro para poder seguir trabajando, invirtiendo en el sector. Entonces, yo creo que si bien lo hemos hecho de manera adecuada, necesitamos las condiciones e ir de la mano junto con el gobierno, un gobierno capaz, inteligente, que sea alguien que pueda no ser tu contrincante, sino que pueda ser tu aliado para poder competir hacia adelante y hacia el exterior. Gracias, Juan Manuel. Entiendo entonces que en realidad la participación ha sido tan pasiva, sino activa, pero de manera pacífica, y que no se trata de exigir apoyos, sino de condiciones. Y buscar evadir errores de políticas públicas. Muy bien, pues finalmente, ¿cómo ves, Enrique, el sector agroindustrial, agropecuario? ¿Cómo enfrentar esta realidad? ¿Cómo participar activamente y pacíficamente? ¿Y cómo ves el sector a 5 años? ¿Cómo no? Bueno, primero, creo que una cosa muy positiva del sector que tiene garantizada, que no es menor, pues es la demanda. O sea, si tú estás dedicándote a algún negocio, yo creo que lo primero que tienes que preguntarte es, oye, ¿va a haber demanda en este sector? Pues eso está fácil, está asegurada. La respuesta es claro que sí, porque vivimos en un país que crece poblacionalmente hablando y vivimos en un mundo que sigue creciendo. Creo que ya somos 8,000 millones de personas y seremos 9,000 en el año 2050. Entonces, mercado hay. Primer problema que está resuelto. Problema hay, mercado hay. Creo que el reto va a ser cómo producimos el mayor número de alimentos con la mejor calidad posible al precio más bajo y, como señalas, y además de manera sustentable. Ah, caray, ahí entonces empiezan muchos problemas, porque para ir abordando, aquí no han sido así. Yo pues, conozco el sector de otros lados, lo he visto. Sí ha habido áreas en donde probablemente se ha confundido entre lo que son los apoyos a la producción y los apoyos a la pobreza en el campo, que de entrada son dos áreas diferentes. Oye, nosotros ahorita estamos hablando, creo, de los apoyos a la producción, pero que quede claro que muchas veces cuando ves las cosas desde el gobierno, desde el legislativo, a veces son los programas de apoyo a la pobreza en el campo. Aquí estamos hablando nada más de la parte productiva. Y en la parte productiva, si el reto es los mejores alimentos posibles al precio más bajo posible, hay varias cosas que hay que hacer. Aquí ya las comentó algunas Juan Manuel, que es, una es logística. Logística. La logística va a hacer que se encarezca o se abarate, por decirlo así, pues el movimiento de los alimentos de otro. La logística, y por eso seguramente no es menor que en la conversación que tuvimos hace algún momento, oye, la tren, pues sí, porque eso impacta al final del día en el precio en el cual vamos a poder vender las cosas. Logística. Dos, y eso como dicen es un bien público. Dos, la parte sanitaria. Este gobierno ha estado bajando las inversiones en la parte sanitaria. Bueno, pues ¿de qué nos sirve tener un tratado de libre comercio si mañana tenemos una epidemia de algo aquí donde nos cierran del mercado? La parte sanitaria es muy importante. Nosotros entendemos que incluso ahorita platicamos, no podemos exportar huevo todavía por el tema de la influenza. Entonces, bueno, a ver, la parte sanitaria es clave. Mañana nos puede pasar lo mismo con los aguacates que ha pasado en otras ocasiones o con las hortalizas, en fin, la parte sanitaria es un bien público y es muy importante. El agua. Es algo que aprendí yo ahí, el 70% del agua potable se usa en el campo y traes una bronca de agua en las ciudades. ¿De dónde va a salir una buena parte del agua que necesitamos de las ciudades? Del campo. Y entonces, ¿eso va a ser a costa de ustedes? No debe de ser. Entonces, quiere decir que vamos a tener que desde las ciudades financiar
la tecnificación del campo, porque el 70% todavía en general estás utilizando cultivos de agua rodada y se filtra el agua y se evapora el agua y se pierde el agua. Y allá en Monterrey están ya fúricos. Sí, es en Monterrey, Nuevo León, que es un estado, pues nada más 95% urbano. También allá el 70% del agua se utiliza en el campo. Entonces, ya llovió. Entonces, a ver, son de los debates que se vienen, son ineludibles. Me acuerdo que cuando yo estaba en la financiera, ya el tema era cuántas toneladas por metro cúbico de agua, ya no por hectárea, por metro cúbico de agua. Esa se viene, ya estamos ahí, pero no se la podemos cargar a ustedes. Pero de que aquí tiene que darse la tecnificación, aquí tiene que darse. Y luego, ¿saben? Me pongo una que les pongo dos aquí. Tenemos que hacer una mucho mejor campaña de difusión todos los días, cada uno de los que estamos interesados en estos temas. A ver, ¿cómo es posible que estemos en contra, que aceptemos que estemos en un país donde se discuta que no podemos producir en México maíz transgénico y todo el maíz que importamos de Estados Unidos, todo es transgénico? Bueno, somos un país en ese sentido de cínicos, ¿verdad? Porque es decir, no podemos aquí producirlo porque va a haber si todo lo que importamos de maíz, sobre todo el amarillo, y todo lo que importamos de soya, todo es genéticamente modificado. ¿Y saben por qué? Porque solamente así podemos estar produciendo los niveles de producción que necesitamos en el mundo. Y porque en un mundo en donde va a haber más sequías, necesitas transgénicos que aguanten sequías. Y en un mundo en donde queremos utilizar menos pesticidas para las plagas, pues necesitamos entonces organismos genéticamente modificados para que resistan las plagas. Yo por eso le digo en México, el que no le gusten los maíz, el tema de los transgénicos, por favor, que no se ponga ninguna vacuna. No se la pongan, no vayan a ponerse Pfizer, no vayan a ponerse Moderna, porque es exactamente la misma tecnología. Entonces, a ver, necesitamos más defensa de estos temas, porque imagínense en serio que ese tipo de ideas domina, que es un poco lo que tú vienes diciendo, pues se nos disparan los precios de producción y se disparan los precios para la gente. Entonces, hay que alzar la voz, hay que alzar la voz. Ese tipo de cosas son verdaderamente arcaicas en México, que no reconozcamos que la tecnología y sobre todo en el campo la vamos a necesitar para poder producir con menos agua, para usar menos pesticidas, para usar, en fin, hay que alzar la voz y me parece que eso es muy importante. Entonces, y lo último, hay mercado y creo que también debemos de aspirar, aquí lo veo, un campo también de clases medias. Último comentario. En Francia, claro que se apoya al campo, porque además ahí también están muchos de los temas de la identidad, de la cultura de los estados, la cultura de los países. Nosotros que tenemos que cuidar el campo, no solamente por los temas productivos, sino porque ahí está una buena parte de la identidad del mexicano y particularmente un estado como Jalisco, yo creo que es un muy buen reflejo de ello. Excelente los comentarios porque nos deja claro que no podemos ser pasivos independientemente de la producción ante algunos temas y sí requiere una participación activa en ciertos temas. Mencionaste como ejemplo el tema de los transgénicos, en donde no queremos si nos tomamos un refresco endulzado o edulcorado con alta fructosa, que es de maíz importado, genéticamente modificado, pero ahí no te crecen los cuernos chuecos y cosas raras, como decías. Por último, nos dices que sí, el futuro debe de ser también con un enriquecimiento de las clases medias en el sector agrícola, agropecuario, en el campo en general, y eso hará de nuestro México un México culturalmente fortalecido también. Gracias. Hay dos temas que están ahí, no sé si los puedan poner en las preguntas acá en la pantalla, que están empujando mucho. Uno es la juventud y el otro es la pobreza. Pero, pues bueno, tenemos primero a la juventud y demos paso a un par de preguntas que suman cerca de 25 votos. Uno dice es, ¿cómo podemos contribuir los jóvenes, y me sumo, para que México sea mejor país? Pero por otra es, ¿qué le diría
o qué consejo le darían a los jóvenes emprendedores que quieren emprender en este sector? ¿Que se vayan a Francia? Bien, un mensaje a los jóvenes por parte de ustedes, por favor. ¿Quién quiere tomar la palabra? Gracias, Juan Manuel. Bien. Yo creo que es un tema interesante el tema de los jóvenes en este sector. Y yo les diría principalmente que los jóvenes, el compromiso que tienen es seguirse preparando, seguirse educando, seguir yendo a las universidades o a las escuelas técnicas, porque en la medida que mayor conocimiento tengan, mayor aportaciones pueden hacer a la economía, mayor aportaciones pueden hacer a la sociedad, obviamente también a la parte profesional y a su bolsillo. México necesita de los jóvenes para poder tener un mejor desempeño, para que las empresas, caso concreto de este sector, puedan ser mucho más competitivas y que también, también es muy importante que se involucren en la parte no solamente económica o profesional, sino también en la parte social y política. Lo que se necesita hoy en día, y todos los que, si hablamos de lo que va a suceder dentro de los próximos 2 años, tiene mucho que ver en las nuevas generaciones, lo que las nuevas generaciones opinen, lo que las nuevas generaciones compartan. Este aparato que todos traemos hoy en día en la bolsa, lo que escuchamos, pero también lo que replicamos y lo que compartimos, tiene mucho que ver. Y en la medida que estemos más preparados, en la medida que estemos más conscientes de lo que conviene, no solamente para nosotros, sino para la sociedad en general, que al final nos rebota en nosotros, es lo que será el futuro para nuestro país. Vean ustedes, y la mayoría de las gentes exitosas tienen un común denominador, una cualidad, y es el tema de preparación. No toda la preparación siempre es en la parte de académica, porque podemos voltear hacia atrás y van a decir, oye, si hay mucha gente que yo sé que no estudió tanto y al final de cuentas le ha ido muy bien. Bueno, hay casos particulares, pero en general no necesariamente fueron a la academia, pero les aseguro que si se meten a fondo son gentes que estudiaron, que leyeron, que investigaron o que de alguna manera se preocuparon por conocer un poco más, ya sea por medio de literatura o por medio de pláticas o convivencia con otras personas. Excelente, Juan Manuel. ¿Quién nos acompaña con un mensaje a jóvenes? Yo tengo 3 hijos, tengo uno de 15 años, así que eso es lo que es TikTok y la influencia de Bad Bunny. Y mi única recomendación es que hoy en día hay un exceso de información disponible y esa información muchas veces no es coherente o no es real. La única recomendación que yo daría es que analicen más en detalle las fuentes de información, que estudien, que hagan preguntas y que ellos mismos entiendan lo que está pasando, particularmente en nuestra industria, que es un elemento muy importante. Y no se dejen influenciar fácilmente por un simple comentario que salió en social media o en algún documento. Estudien en más detalle. Bueno, si nos permites, queremos replicar esto como 1000 veces porque es un súper mensaje. Sí, hay mucha información y muchas veces no los jóvenes, todos reaccionamos de manera emotiva y no reflexiva a lo que vemos y luego nos arrepentimos. Y entonces ya hicimos un daño al comunicar y generar una ficción dañina a nuestras propias vidas. Creo que se reclama a todos y a los jóvenes una mentalidad más analítica, más consciente en la información que se está recibiendo y transmitiendo por el bien de todos y del futuro. Muy interesante tu participación, gracias. Finalmente, pues bueno, queremos que nuestro próximo presidente nos diga qué les dice a los jóvenes. A ver, yo una primera que diría es que, y coincidiendo con que hay que prepararse, porque eso sin duda hay que hacerlo siempre, el reto que yo veo es que tienen que tomar posición en el corto plazo sobre ciertos temas. Hoy les va a tocar tomar posición sobre ciertos temas en el corto plazo. Entonces, quizá lo que yo haría es tratar de escoger sobre cuáles, porque es imposible tener una opinión fundada de todos. Lo más obvio, por ejemplo, es que tuvieran muy clara la posición, por ejemplo, sobre su sector, para que cuando ustedes vieran políticas públicas que tengan que ver con su sector, ustedes tengan muy clara
el impacto que va a tener sobre su sector y por lo mismo sobre ustedes. Esto facilita. O sea, en la medida en que uno entiende mejor las cosas, es mucho más fácil poder discernir cuáles políticas públicas son buenas y cuáles nos pueden hacer daño. Entonces, ustedes ya de por sí están en un sector que por sí mismo los está especializando. Especialícense lo más que puedan. Porque de esa manera tú puedes saber si la política tal de la prohibición de los organismos genéticamente modificados, cómo les pega y qué les pasaría a ustedes. O este tema de la prohibición abrupta de cierto tipo de pesticidas y pensar que se puede cambiar de la noche a la mañana, cómo les pega y qué impacto tiene sobre ustedes. O sea, ustedes creo que tienen que volverse, como es imposible saber de todo, hay que agarrar 2 o 3 temas donde se dediquen a tratar de volverse especialistas. Y algo que es muy bueno, y en ese sentido creo que este es un buen panel, oigan personas que piensen de una manera y luego hagan un esfuerzo deliberado por tratar de buscar la opinión de personas que piensen lo contrario. En el mundo de hoy, con los algoritmos, todos estamos más o menos oyendo nuestro mundito y pensamos que ese es el mundito que hay. Y creo que entonces tenemos que hacer un esfuerzo también para escuchar lo diferente. Y ahí sí, pues cada quien usando su inteligencia, tratamos de ver qué impacta. 2, yo haría un esfuerzo deliberado por tratar de entender mejor el país. Porque vivimos en una sobresimplificación y entonces todo es un desastre, este país es un desastre, todo es terrible, todo ha sido mal hecho. No es verdad, no es verdad. Entonces, hagan también un esfuerzo por tratar de irse hacia atrás y ahí sí puede hacer como casi clásico, a ver abuelita, platícame cómo era, aunque suena así, pero sí, cómo era. Yo, por ejemplo, voy a un lugar donde hace poco en Aguascalientes, me acuerdo que unos doctores me decían, un doctor, una comida me dijo, mira Enrique, cuando salíamos antes de este hospital en Aguascalientes, estábamos los doctores y las enfermeras y nos pasábamos horas esperando que llegara el transporte público. Ahora, si te fijas, tenemos aquí enfrente el estacionamiento lleno de coches y así es como nos vamos. No es cierto que este país no ha avanzado, no es cierto que este país no ha progresado. Y hemos caído, porque yo creo que eso es normal de una democracia, en el debate político, la manera de competir es siempre hablar mal de lo que está haciendo el gobierno en turno y acabamos hablando mal del país. Y lo que acabamos es distorsionando la imagen del país. No hemos sabido criticarnos entre nosotros sin criticar al país. Y tenemos una caricatura del país que tenemos. Tenemos mucho más país que el que sabemos que tenemos y hemos avanzado mucho más de lo que sabemos. Yo haría un esfuerzo por entender de dónde venimos y lo mucho que hemos avanzado. Hablen entre ustedes. Hablen entre ustedes y conéctense con otros jóvenes. Porque si aquí también nada más se hablan entre ustedes, pues ustedes ya piensan más o menos igual. Entonces busquen a otros jóvenes de otros estados, de otros lugares, y llevaría la tercera, que nomás son 4, hagan acción social. Involúcrense en temas sociales y salgan a lugares donde alguien necesite ayuda. Una muy buena manera de estar en la vida sano mentalmente es ir a buscar apoyar gente que necesita más que nosotros. En ese momento te cambia la visión, te sientes agradecido de lo que tienes y porque el que da, recibe. Y en cambio el que no, todo el día está preocupándose de sí mismo. Los jóvenes de hoy tienen niveles de ansiedad, de depresión, como no los habíamos tenido en nuestra generación. Yo creo que una buena manera de enfrentarlo es vayan por el que necesita más que ustedes. El que da, recibe. Y la última, no vaya a hacerle como los jóvenes del Brexit, ¿sí? Lo que pasó en Inglaterra es que las personas que tenían menos futuro por delante decidieron el futuro de los jóvenes, ¿sí? Como aquí, puro jovenazo de 80 años, tomando las decisiones de los jóvenes de hoy. ¿Y qué hizo el jovenazo de Brexit? Pues como pensaba que nada iba a pasar, entonces el obrero de un pueblo minero, ahí por ahí de Escocia, le lavaron el coco y le dijeron que lo que hacía mucho daño era la Unión Europea y había que salirse de la Unión Europea. Pues votó en contra. Al tipo de la industria automotriz, también a la persona mayor, le dijeron que era un problema de los subsidios y se salieron. Y el joven inglés, que era el que más futuro tenía por delante, se la pasó en el pub o viendo el fútbol, no participó y hoy tiene un problema de futuro por delante. Entonces, decídanse a participar.
como decían de hace rato una mesa, piensen lo que quieran, pero piensen. Piensen lo que quieran, pero piensen. Infórmense y decidan. No pueden no tomar el futuro en sus manos, porque lo único que está en juego ahorita es su futuro. Yo creo que serían las reflexiones que haría, y realmente yo también tengo 4 jóvenes, y lo que a mí me preocupa es que esos 4 jóvenes tengan un futuro por delante. Es lo que a mí me preocupa. Pues muchas gracias por la invitación a entender que el futuro no es de los adultos que lo llevan, sino en realidad ya está en manos de los jóvenes y de su participación, y participando, cuidar tu futuro. Bien, hay 2 temas más. Ojalá y el tiempo nos permita abordar los 2 temas. Uno es el tema de la pobreza y el otro es el de tu participación política. Por respeto, vemos primero el de la pobreza y tomo 2 preguntas también que juntas tienen un peso importante. Uno dice, ¿qué propondría usted para ayudar a los estados más pobres del país? ¿Cuál es el verdadero interés de la construcción del Tren Maya? Y la otra dice, ¿cómo convencer a ese 42% de pobreza en el país de que otro cambio es la salida? En el fondo, aquí se está reconociendo de que el tema es desigualdad y que si no se atienden los temas de pobreza en los estados del sur y en general del 42% de la población, ¿cómo mandar un mensaje de que lo que se está haciendo en este momento no es la mejor opción? ¿Qué hacer en el sur? Y de paso el tema ese del Tren Maya. Te veo listo, Juan Manuel. Bien, bueno, este es un tema que yo creo que lo abordaría mucho mejor Enrique, pero yo creo que todos tenemos una opinión sobre el asunto. El tema de la pobreza es algo que es triste y lamentable en México, y principalmente no en esta región, en estas regiones o en la parte centro hacia el norte del país, que creo que vemos condiciones muy diferentes hacia la parte sur-sureste. Y creo que mucho tiene que ver con el tema de certeza jurídica, tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad. Alguien decía que la seguridad, pero la seguridad que te van a robar, no, es la inseguridad que tiene allá, porque muchas inversiones podrían irse a inmigrar hacia las zonas centro y sur del país. Nuestro sector pecuario está ávido de encontrar zonas donde se puede invertir, zonas limpias, zonas sanitariamente más limpias y zonas donde haya mano de obra. Es lo que nosotros también le hemos dicho mucho al gobierno. Señores, este es un sector que es un sector estratégico para el país, y eso es muy importante que Enrique lo tenga así de claro como lo tiene todos los conceptos, es que es un sector clave y estratégico para el país, porque somos de los pocos sectores que puede invertir en las zonas rurales donde ni siquiera la tierra es arable. Hay otros lugares que dicen, no, es que la parte agrícola, aquí no, ni siquiera la tierra es arable, solamente con que haya mano de obra disponible, ¿sí? Y agua, con esas 2 características, obviamente seguridad, tenencia de la tierra, certidumbre, con eso podríamos nosotros llegar a invertir allá. Pero también creo que al gobierno le ha sido mucho negocio tener a la gente pobre. Y no quisiera abundar. ¿Por qué? Porque la narrativa que el gobierno ha hecho siempre es que para ellos es muy importante, clave, mantener a la gente abajo, porque esa gente es la que vota, y todos los que estamos aquí lo sabemos. Y la zona sur-sureste es la zona que de alguna manera los apoyos llegan en función al nivel de pobreza que tengan los municipios. Si un municipio es muy pobre, lo califican y le tienen que dar más apoyos. Llega a los gobernadores, llega a los presidentes municipales, señores, veo cómo me chuto el dinero, pero no me es negocio sacarlo adelante para que la siguiente calificación siga estando abajo, para que me sigan dando dinero, porque si lo saco adelante, pierdo calificación, ya no me dan dinero. Y por otra parte, pues la educación, el nivel educativo de la gente, si lo levanto, pues entonces ya no van a estirar la mano. Entonces yo creo que la responsabilidad sí es de nosotros de buscar cómo cambiamos esa mentalidad, como ya de alguna manera se ha cambiado en toda esta región, que creo que hay muchos Méxicos dentro de un solo país.
Yo me disculpo por mi ignorancia porque no puedo aportar en esta pregunta. Tengo una pregunta, ¿el Tren Maya va a llevar soya, maíz, grano, forrajes o soya americana por lo menos? ¿No? Bueno, entonces no puedo aportar, disculpe. No, bueno, pero sí puedes porque conoces también el tema de la pobreza boliviana y en general la pobreza. Y me parece que lo primero que creo que tenemos que reconocer es que todos los seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos derecho a aspirar a una vida digna. Y que entonces, y que eso tiene que ver, como lo que hice decir hace un momento, tiene que ver no solamente con lo que tú logras para ti, sino lo que tú logras para los demás. En este programa de televisión que les digo que tengo, hace poco entrevisté a una persona que se dedica a tratar de ayudarle a personas que hacen artesanías y cómo ayudarles a mejorar el diseño de esas artesanías y ahora también cómo tratar de comercializarlas a través de comercio electrónico. Y es sobre todo una población indígena. Y lo que fue interesante de esta entrevista es que esta persona me dijo que una vez que ciertos artesanos lograban tener un nivel de bienestar mínimo razonable con el que se sentían satisfechos, ese artesano lo que empezaba a hacer es, le hablaba al vecino y le dices, oye, ahora tú puedes hacer esto, oye, podría yo acaparar toda la producción, pero lo puedes hacer tú porque en esa mentalidad indígena lo que importa es el bienestar de la comunidad. Y sin dármela así ahora de muy espiritual, es que veamos que si a nosotros en una comunidad nos damos cuenta que no vivimos todos bien, al final del día nosotros ya no estamos seguros de que vamos a poder vivir bien. O sea, este es un tema que no es solamente porque es lo correcto, sino porque es lo que nos conviene. Lo que nos conviene es lograr que la mayoría de la gente pueda vivir bien. Ahora, ¿cómo se logra eso? No hay más que con empleo y con empleos cada vez mejor pagados. Y eso pasa por dos escenarios que me parece que son muy importantes. Uno, es generar las condiciones para que haya inversiones de mexicanos, que haya inversiones de extranjeros, porque son las inversiones las que hacen que haya empleo. Aquí lo estoy viendo, pues lo estoy viendo cuando vas por la carretera. Si vas viendo que hay inversiones de plantíos de maíz, si hay inversiones para hacer un nuevo, son los silos, ¿no? Silar, me platicaba, ¿no? O sea, tiene que haber un ambiente de certeza jurídica y tiene que haber un ambiente de que es un lugar atractivo para invertir, porque sin inversiones no hay empleo y sin empleo no podemos hablar de mejorar los niveles de vida de la gente. Entonces, esa parte me parece que es fundamental. No hay un solo país desarrollado que haya salido de la pobreza sin crecimiento económico. O sea, los chinos salieron de la pobreza con 400 millones de chinos porque durante 30 años estuvieron creciendo al 12% anual. Bueno, aquí no estoy proponiendo el 12, ¿verdad? Pero otra vez, no hubieran salido 400 millones de chinos si no hubieran crecido a tasas muy altas. No hay de otra. Los programas sociales son importantes porque los programas sociales muchas veces le ayudan a algunas personas a sobrevivir y la otra, lo que diría uno un poco en palabras de Jeffrey Sachs, es que te ayuda por lo menos a agarrarte de la escalera. Si tú tienes un nivel de pobreza de entrada tan grande, no tienes acceso a educación, no tienes acceso a salud, no tienes herramientas para salir de la pobreza. Entonces, los programas sociales que sirven son los que te ayudan a darte un empujoncito para que te agarres de la escalera y entonces ya sales de la pobreza. Pero salir de la pobreza a partir de programas sociales, simplemente no hay forma. A ver, déjeme decirle 2, 3 cosas de los programas, porque esa yo creo que es... y la otra, fíjense, otra, muy importante, porque déjeme enfocarme en temas como Oaxaca y estos lugares. Yo creo que estamos en ese sentido también viviendo una época espectacular. Yo siempre decía, no va a haber una planta armadora de un coche en Toyota en Oaxaca. No va a haber. ¿Y por qué no? Pues porque no tiene sentido traerte partes de Estados Unidos, llevártelas a Oaxaca, armar el coche en Oaxaca y regresártelo a la Ciudad de México o a los Estados Unidos, porque ahí están los mercados que demandan el coche Toyota. Te matan los costos.
No va a haber armadoras en Oaxaca porque te matan los costos. Entonces, si es un problema, o sea, a ver, perdón, los de la frontera norte con Estados Unidos, pues sí tienen una ventaja comparativa, pues porque están a 5 minutos de los Estados Unidos. Pero ya cambió algo que a mí me parece radical, la aparición del Internet, que es la nueva carretera. Ya no necesitas una carretera para andar moviendo coches de un lugar a otro, piezas de un lugar a otro. Ahora lo que hay que mover es conocimiento a través de la carretera del Internet. Y en la pandemia aprendimos que podemos trabajar desde nuestras casas, conectándote a través del Internet con lo más moderno de México y del mundo. Esa es la buena noticia. La mala es que el de Oaxaca compite ahora también contra un sueco, que está en Suecia haciendo lo mismo. Pero ¿saben qué? Se abrió un mundo de oportunidades para desarrollar el sur que yo creo que antes no existía. Entonces, yo soy en ese sentido muy creyente de la tecnología, de que la tecnología ayuda. Ahora, ahí les va una que es muy irreverente. Caray, y creo que es hacia donde tú ibas. ¿Para qué queremos luego retener la gente en Oaxaca? Si algunos al final del día lo que quieren es irse a trabajar a Cancún, porque ahí están los hoteles. ¿Por qué queremos retener a la gente en Oaxaca si de repente quizá hay una demanda de trabajadores aquí? Entonces, quizá también nuestros programas tendrían que ir más al sentido de vamos a apoyar a las localidades a donde la gente se quiere mover. ¿Dónde aprendimos que necesariamente era siempre bueno quedarse en los lugares? Un americano se mueve en promedio 7 veces en su vida. Y pues es que el mundo cambia. Y de repente, si se fueran las oportunidades en Detroit, ¿por qué tenemos que hacer que la gente siga quedando en Detroit? O sea, que si lo que queremos es mejorar el nivel de vida de la gente, creo que a veces tenemos que ayudarle a la gente a seguir a donde se quiere mover. Creo que a veces le hemos metido mucho más dinero en querer retener a la gente. Cuando yo que estuve en turismo, le preguntaba a la gente en Quintana Roo, alce la mano el que es de Quintana Roo. Nadie alzaba la mano. Alce la mano el que es de Oaxaca. Alce la mano el que es de Chiapas. Pero lo mismo me pasa si me voy a los Cabos o a La Paz. Muy poquitos son de ahí y la mayoría son migrantes. ¿Y qué tiene de malo migrar? Pues tú migras hacia donde hay oportunidades. 2 comentarios, pues ya me extendí. A mí no me, mire, el Tren Maya, primero mi crítica del Tren Maya, bueno, le voy a decir primero cómo empiezo por el final. Decía el otro día alguien, no critiquen el Tren Maya, hombre, ¿por qué no? Porque a los de allá les gusta. Y les voy a decir por qué les gusta. Porque sienten que por primera vez en muchos años alguien está llevando inversiones a esos estados y entonces ahora se ofenden, y quizá con razón, de que estamos siendo muy críticos los del centro y los del norte del país, porque dicen, y ahora andan de criticones de que nos vinieron a traer inversiones cuando nosotros no las recibíamos. Ya no se lo dije a quien me lo dijo el otro día, le dije, no, es que ese no es el argumento. Es que si yo hubiera sabido que tú le ibas a meter 200,000 millones de pesos a la península de Yucatán, ¿qué tal que me hubieras preguntado en qué los queríamos? ¿Qué tal que la pregunta hubiera sido y la respuesta hubiera sido en escuelas, en clínicas, en medicina, en hospitales, en internet, en carreteras, en puertos? No, entonces no me vengan con el cuentito del Tren Maya. Es como si a nosotros de repente nuestros papás o alguien nos hubiera dicho, pues te voy a dar tal cantidad de dinero. Pues mejor déjame a mí escoger, ¿no? Lo que yo veo de esas obras de infraestructura no es lo que cuesta haberlas hecho, es lo que va a costar mantenerlas. Y entonces a mí sí me gustaría preguntarle a los yucatecos si ellos están dispuestos a que el día de mañana el costo de operación del Tren Maya vaya contra sus prestaciones federales. O que le digamos a los de Tabasco si el costo de la refinería de Dos Bocas les parece que vaya contra sus prestaciones, contra sus aportaciones federales. Ese es el problema, que esas obras no es el costo de haberlas hecho, es el costo de operarlas para adelante, porque prácticamente yo creo que ninguna de ellas va a ser rentable. Entonces, doble golpe, lo que nos costó hacerlas y lo que va a costar mantenerlas. Pero bueno, esa conversación la dejamos para después. Pero yo no conozco, desde que yo estudié estos temas, me acuerdo desde que estudié el Tren Maya, no el Tren Maya, más bien el refinería de Dos Bocas, desde entonces, los estudios más serios decían, no hay forma que valga 8,000 millones de dólares. Eso va a costar cuando menos 13,000 millones de dólares. Y si además hubiéramos estimado lo que iba a costar ahora con la inflación, entonces el costo más fuerte no es haber hecho la obra, es lo que nos va a costar. Pemex más o menos pierde al año
como 400,000 millones de pesos o más. CFE está perdiendo al año como 70,000 millones de pesos o más. No son las obras nada más, es lo que nos cuesta mantener una mala inversión y esa será una discusión en su momento. Bien, pues no se puede hablar entonces de la pobreza sin hablar del uso de recursos y de los caprichos y de la forma más efectiva realmente de contribuir al desarrollo. Y bueno, pues ahí nos dejaste una idea. Realmente con este último tema yo creo que cerramos este foro, que sería la pregunta directa a tu persona más votada junto con otra y dicen así: si Enrique de la Madrid fuera presidenciable para el 2024, que yo te he escuchado que sí eres, ¿cuál sería su estrategia para lograrlo a pesar de la popularidad del presidente en turno y que iría parecido a una que tiene 6 votos abajito y que dice, ¿qué puntos vulnerables ves en el actual gobierno para que se pueda tener la oportunidad de vencer en las próximas elecciones más allá de su mala gestión? Con esto terminaríamos este foro. Yo creo que lo que digo en serio, porque no es nada más un argumento, lo que digo en serio es que quizá esta era una etapa que necesitábamos los mexicanos. Quizá era una etapa porque lo empecé comentando en un principio, se toleró un país con este nivel de desigualdad, pues que no tenía por qué haberse hecho. No se tuvo la capacidad de generar un sistema que nos pudiera garantizar más seguridad. Y también hubo casos absolutamente inaceptables y ofensivos de corrupción. Entonces, me parece que si lo ven así, el sistema funcionó. O sea, la democracia castiga al que hace mal las cosas y le dio una oportunidad al que planteaba un mejor camino. El sistema en ese sentido funcionó. Ahora ese es mi argumento, ese es el mío. Quizá la mitad de los mexicanos todavía piensan que este sistema en el que estamos está bien y lo único que necesitamos es darles 80 años más porque van a ver que en 80 años sí va a haber resultados. Yo no lo compro. Yo no compro un país que pueda crecer y salir de la pobreza entre un gobierno que se pelea con el sector productivo de la economía nacional y extranjero. No lo compro. Porque en México no se están, fíjense, nomás para que tengan un dato, en México estamos recibiendo inversiones del tamaño de las que recibíamos hace 15 años. Nada más que somos una economía más grande y somos una población más numerosa. Entonces, el tamaño de las inversiones que recibimos en México no dan para tener un crecimiento de 3-4%. No da. Y no hay más inversiones en México simple y sencillamente porque la gente no tiene confianza. Las inversiones que está habiendo en México son a pesar de, o sea, qué favorable es México para que a pesar de está habiendo inversiones. Pero repito, yo no veo condiciones para que esta economía crezca entre un gobierno que se pelea con el sector productivo de la economía. No hay forma. Les decía yo que hoy, de acuerdo a los datos del INEGI, son 8 millones más de personas en clase baja. Por ejemplo, tienes 16 millones de personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud porque cancelaron el Seguro Popular. Tienes ahora mujeres con menos oportunidades de incorporarse a la fuerza laboral porque no tienen a dónde dejar los niños porque les quitaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Entonces, veo que somos un país que estamos ahora en la discusión con el principal socio comercial al que le exportamos 450,000 millones de dólares. Esa es otra, ¿eh? El 80% del PIB de México es comercio internacional. Nos peleamos con el comercio internacional y está en riesgo el 80% del PIB de México, porque la mitad son exportaciones y la mitad son importaciones. Entonces, yo no veo, lamentablemente, que la propuesta vaya en el camino correcto, pero con el ánimo de dejar algo positivo, les voy a decir que veo positivo. Que debe de ser un gobierno que, si le entendemos, nos esté diciendo que no podíamos permitir un país tan desigual. Lo que yo tomo de esta experiencia es que a mí me hizo más sensible de que no podemos aceptar un país tan desigual. Entonces, mi comentario es, ya aprendimos, ya cumplieron su misión, ya se pueden ir. ¿Sí?
ya aprendimos, ya cumplieron su misión, ya se pueden ir, ¿sí? Y es que o lo hacemos así, o el nivel de deterioro al que llegamos, igual y no nos alcanza para salir, ¿sí? O sea, si nosotros permitimos más pobreza, más violencia, más enfrentamiento entre nosotros, más polarización, por más que tengamos todo este mundo favorable, puede que llegue un momento del cual ya no podamos salir. Entonces, yo un poco lo que recojo es decir, a ver, las intenciones son las mismas, tener un México mejor, pero la instrumentación ha sido terrible, pues entonces vamos a construir, vamos a aterrizar esas buenas ideas en un mejor país, aprovechando entre otras cosas lo que yo les dije, la plataforma que sí tenemos y el entorno internacional que nos es absolutamente favorable. Es absolutamente favorable el conflicto de China con Estados Unidos, es favorable, incluso hasta el conflicto Rusia-Ucrania, a nosotros nos es favorable porque no se están yendo entonces las inversiones al lado de Rusia. ¿Quién va a querer invertir ahorita al lado de Rusia? ¿Sí? El tema del cambio climático, si lo aprovechamos, nos es favorable. Y ser joven en México en una economía del conocimiento nos es favorable. Entonces, la verdad, el mundo está para nosotros, nomás falta que entre nosotros nos pongamos de acuerdo. Dos, un ambiente de reconciliación, porque en la polarización nosotros no salimos ganando. Y bueno, habrá que hacer tantas cosas, pero yo sí creo que es una buena oportunidad para reconocer que como veníamos no estaba lo suficientemente bien, como estamos no es viable, pues construyamos algo mejor. Y va a depender de nosotros que lo hagamos. La verdad es que va a depender de nosotros que lo hagamos. Y sí tenemos un país en ese sentido envidiable, una ubicación geográfica extraordinaria, una demografía buenísima, y ustedes están en un sector que la verdad que nosotros, y fíjense, yo le voy a decir una cosa que ustedes van a decir, uy, no somos un país con vocación agropecuaria en general, pero incluso tú dijiste hoy en día, o sea, que le hemos sacado, donde le sacamos provecho, se lo sacamos, y hoy en día incluso puedes producir en lugares donde efectivamente ni tiene que haber tierra. Yo ahora que estoy en el tema de las ciudades, pues ya también están produciendo alimentos en muchos lugares en las ciudades, en edificios, en muchas cosas. La tecnología nos permite satisfacer esto. Entonces, pues yo creo que tomemos conciencia de nuestro momento y nada más a los jóvenes, sobre todo que veo mucho, se me da mucho gusto aquí, porque no es el caso tampoco de la mayoría del campo en México, donde justamente muchos jóvenes ya no trabajan en el campo, aquí sobre todo porque es el sector también agroindustrial. Si hay algún momento para jóvenes en México. Ahora, un mensaje último, porque hay muchas mujeres, ni modo que la deje pasar. Todavía necesitamos un país que reconozca que tenemos una enorme desigualdad con respecto a las mujeres. Hay todavía una enorme estigmatización de, oye, a ti te toca cuidar al hermanito, ¿verdad? Y te toca cuidar a los mayores, y te toca cuidar a los enfermos, ¿cómo por qué? En muchas partes del país las mujeres ganan entre 15 y 30% salario inferior a trabajo igual. ¿Cómo por qué? ¿Sí? Y todo lo que necesitamos es incentivar una mucho mayor participación de las mujeres en la economía, porque eso también genera mayor valor. Y tenemos que finalmente seguir avanzando en un tema de que sí somos iguales. O bueno, afortunadamente no somos iguales, pero aspiramos por lo menos a tener igualdad de oportunidades. Si también hay un momento para tratar de dar una avanzada fuerte en ese tema, también es ahora. Entonces yo sí veo un México muy, muy favorable, nada más no vayamos a pecar del pecado de omisión, de no entrarle. Y el otro que es terrible es de cinismo. Todo es igual, todos son iguales, todos echan el mismo rollo, todos son el mismo discurso y luego no cumplen. No caigamos en el cinismo, porque entonces es la mejor manera de quedarnos un poco donde estamos. Entonces yo creo que sería mi comentario. Yo soy muy optimista. Este es un sector que a mí me ha enseñado muchas cosas. Es un sector donde, me acuerdo que alguna vez cuando fui director de la financiera, en la primera plana del Economist salió una frase que decía, hay que cubrir una mayor parte del estómago del mundo. O sea que ustedes no pueden solamente cubrir una mayor parte del estómago de México, sino una mayor parte del estómago del mundo. Tenemos esa vocación y lo podríamos hacer. Y eso sí, que lo que ganemos aprendamos a repartirlo mejor. Porque la gran crítica no es que seamos más productivos para que los mismos se lleven más. Se trata de que lo repartamos también mucho mejor. Bueno, ya creo ya me extendí, pero bueno, era por ahí. Por mí excelente.
más bien estamos preocupados por tu hora de salida. Y bueno, si quieren agregar algún comentario final, cualquiera de los panelistas, antes de cerrar. Bueno, yo antes que nada también agradecerle y felicitar a Enrique por la visión, la idea y la visión de país que tienes. Yo creo que es muy compartida con gran parte o la mayoría del público que está aquí. Y decirles también a todos ustedes que la idea era que sí, Enrique viniera a platicarnos un poco sobre su visión de cómo ve la parte política, la parte económica, la parte social del país y también su visión, si en un momento dado se da el tema de que sea el candidato y ojalá que pueda ser hasta no nada más candidato, sino también presidente, y que cuando llegues arriba te acuerdes de acá de nosotros. Pero es importante saber que de alguna manera es una persona que ya ustedes lo están escuchando calificada, una persona que tiene conocimiento y que se ha abierto brecha por sí mismo, no porque sea hijo de un expresidente. Yo creo que eso a veces es positivo, pero muchas otras a veces es una carga que tiene que ir en contra y tiene que abrirse cancha. Él lo ha sabido hacer, él ha sabido desde abajo involucrarse en el gobierno y es una persona que desde mi punto de vista puede tener la lengua larga, porque hoy en día es algo muy importante y dicen que para tener la lengua larga se tiene que tener la cola corta. Y yo creo que tú eres de esas personas. Queremos que de alguna manera queremos creer en que eres el candidato, que puedes tener toda la viabilidad de llegar hacia arriba y que de alguna manera la visión de país que tienes podamos compartirla junto contigo y podamos ser parte de eso, de ese nuevo México que todo el mundo anhelamos y la esperanza que todo el mundo tenemos. Gracias. Muy bien, pues le ofrecemos un aplauso aquí a todos los del panel, en especial a Enrique. Le pediría a Carlos si nos espera aquí en la salita, en lo que pasamos a darle un reconocimiento a Enrique por acá. ¿Me acompañas, coronel? Sí, al rincón de los castigados, por favor. Adelante. Señal de audio allá atrás, por favor. Nos complace entregar como reconocimiento a nuestro ponente Enrique de la Madrid esta joya documental recién editada por la Unión Nacional de Avicultores en este formidable libro con el nombre La avicultura en México, una industria de altos vuelos. Bueno, nada más comentar, bueno, lo que ya nos acaban de decir. Este es un libro que se acaba de publicar, un libro que logramos hacer en la Unión Nacional de Avicultores. Recopilamos a lo largo de todos los productores del país, principalmente visitamos a los productores fundadores o pioneros de esta industria que desde los años 50 y 60, los pocos que aún todavía nos quedan, todos sus testimonios de cómo se fue construyendo una industria tan importante de lo que es hoy. Es muy importante, muy interesante todo lo que dice ahí. Yo creo que esto te va a ayudar mucho a conocer un poco más de esta industria. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias y nos vemos pronto.